Bueno, estamos recibiendo al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci. Franco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las circunstancias lo llevan a ocuparse más de las cuestiones económicas que por ahí de las académicas últimamente. Digo, nos gustaría que nos cuente esta discriminación nuevamente que sufre en un país federal, que se dice federal, las universidades del interior que no tienen que ver con la UBA, porque la UBA tuvo un trato preferencial, y nos gustaría que nos explique qué pasó. Bueno, es insólito lo que pasó, francamente lamentable, y como vos señalabas, es una manifestación más, un eslabón más, de una larga cadena de desencuentros de un país que se reivindica federal, pero que después en la práctica de federal no tiene nada. Y la semana pasada lo que tocó fue el capítulo universitario de esa historia, una decisión del gobierno nacional que no tiene justificación ni fundamentación alguna de darle un incremento del 270% a la Universidad de Buenos Aires en su presupuesto de gastos operativos, lo que se denomina la cuota de gastos de funcionamiento, y cero para el resto del sistema universitario nacional, desconociendo que la Argentina tiene 60 universidades públicas a lo largo y a lo ancho de todo el país, que además representamos a algo más del 85% de los más de 2 millones de estudiantes universitarios que tiene el país. Al mismo tiempo, cuando el gobierno toma esa decisión, sí lo que está haciendo es reconocer lo que todas las universidades de enero para acá venimos diciendo de cuál es el problema que estamos atravesando y cuál es la magnitud de ese problema. Se discutió mucho en estos meses, se decía que ya estaba solucionado, de que no era tal como nosotros lo planteábamos, y con este acto administrativo que le incrementa un 270% a la UBA, no hace más que confirmar que lo que estamos diciendo es efectivamente así. Lo que necesitamos ahora es una respuesta de similar magnitud para todo el sistema universitario nacional. Es decir, lo que demuestra este flujo de recursos a la UBA es que la plata está. Pero no tenga ninguna duda. El tema es una decisión política. Además, a los efectos del presupuesto nacional, no tiene incidencia lo que estamos reclamando las universidades, que además hay que decir que no estamos pidiendo holgura para hacer lo que tenemos pendiente o lo que tenemos proyectado. Somos conscientes que la Argentina atraviesa una situación difícil, que a todos los sectores se le pide un esfuerzo, que nosotros también lo tenemos que hacer, pero primero, venimos haciendo un enorme esfuerzo porque no hay manera de explicar que hayamos llegado a mayo del 2024 con presupuesto prácticamente a valores de septiembre del 2022, con un 350% de inflación en el medio, sin haber dejado de hacer nada de lo que hacemos. Eso es resultado de un enorme esfuerzo. El problema es que ya estamos en un punto donde más que esfuerzo se requiere magia, porque no hay manera de resolver los problemas. Y decía, no estamos pidiendo holgura, estamos pidiendo lo mínimo indispensable para poder funcionar bien, para llegar a fin de año sin dificultades en el funcionamiento normal de la universidad. Pasándolo a términos comunes, digamos, ¿en qué afecta a la universidad esta desinversión? En el funcionamiento, la cuota de gasto de funcionamiento es lo que el Estado envía en 12 cuotas mes a mes para que, como lo dice su denominación, las universidades podamos funcionar. Con eso hacemos obras de infraestructura, mantenimiento de edificios, financiamos proyectos de investigación, acompañamos el desarrollo científico, sostenemos programas de becas, comedores, residencias estudiantiles y pagamos los servicios públicos, entre muchas otras cosas. Para que tengan una idea, nosotros los primeros 4 meses del año pasado pagamos 120 millones de pesos de luz. Los primeros 4 meses de este año, 405 millones de pesos. Y tuvimos que hacer frente a esa erogación prácticamente con el mismo presupuesto. Entonces es imposible funcionar de esta manera. Después hay un problema de orden técnico que es difícil de explicar en los medios, pero es importante porque es la justificación de por qué decimos que en algún momento no vamos a poder funcionar. Lo que el Estado envía mes a mes implica la autorización de un crédito presupuestario, es decir, nosotros podemos gastar contra ese crédito presupuestario para hacer todas estas cosas. Cuando licitamos, cuando adjudicamos, cuando pagamos, lo hacemos contra ese crédito presupuestario. Si ese crédito no se actualiza, no se incrementa, en un contexto inflacionario como estamos atravesando, hay un momento que ese crédito se agota. Entonces, por más voluntad que nosotros tengamos, no vamos a tener contra qué imputar los pagos, las adjudicaciones, las licitaciones que hacemos. Entonces, no es que estamos dramatizando las universidades, tenemos un problema real de presupuesto que pone en jaque el funcionamiento y tenemos un problema concreto, operativo,
de capacidad de ejecutar ese presupuesto contra un crédito presupuestario que en función de la inflación ahora se agota mucho antes. Venimos de una masiva movilización en defensa de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires con referentes de todo el país. Estamos a las puertas de una movida similar aquí en Rosario en las próximas horas. ¿Es la única herramienta que queda hoy para pelear por estos recursos que la Nación sigue sin otorgarle a las universidades de todo el país? Yo creo que es esa herramienta y crea también el camino judicial. Nosotros estamos haciendo todo junto y al mismo tiempo y evaluando la oportunidad de cada una de las medidas. Comenzamos, porque esto también hay que decirlo, de diciembre para acá, con reuniones periódicas de gestión ante las autoridades educativas nacionales. No es que no saben el problema, que no lo conocen, lo saben perfectamente y saben cuál es la dimensión que tiene. Lo que no ha habido hasta ahora es voluntad de poder resolverlo. Al mismo tiempo, estamos impulsando en el Congreso Nacional el tratamiento de los proyectos que ya están presentados para una actualización presupuestaria. Hay varios proyectos presentados que requieren del dictamen de la Comisión de Presupuesto y de Educación para su tratamiento en el recinto. Yo estuve la semana pasada en el Congreso Nacional exponiendo junto a otros colegas por qué es necesario que eso lo aprueben rápidamente. El Congreso tiene competencias para establecer medidas vinculadas al presupuesto. En tercer lugar es la visibilización del estado de situación. La marcha del 23 fue realmente extraordinaria. Yo en mi vida vi una cosa de esa naturaleza y creo que es lo más destacable de todo lo que ha pasado hasta acá. Y en cuarto lugar, lo vamos a evaluar si no aparecen en los próximos días respuestas del mismo tenor que la que tuvo la Universidad de Buenos Aires como un camino posible, porque el gobierno no solo está incumpliendo la responsabilidad establecida por ley, que es sostener financieramente el sistema de educación superior, no es que lo pedimos nosotros, lo dice la ley, sino que además ahora suma con esta decisión discrecional una discriminación efectiva a 60 universidades públicas del resto del país. Entonces, todas las opciones hay que tenerlas sobre la mesa, hay que hacer todas las que permitan resolver la situación. ¿Parado sobre qué? Sobre lo que dijo la sociedad argentina el 23 de abril. No es un problema solo de presupuesto, no es un reclamo corporativo a las universidades, es discutir qué lugar le asigna la nación a la educación pública, a la formación universitaria pública y a la ciencia nacional. Y lo del 23 fue tan masivo y tan contundente porque fue la sociedad argentina, incluso mucha gente que quizás en otros temas puede suscribir a la línea que impulsa el gobierno, dijo, ojo que esto hay que cuidarlo, esto es un haber que tiene la sociedad argentina, por supuesto que hay que mejorar, yo soy de los primeros que dice que la universidad, para que pueda cumplir bien su misión en un mundo que cambia vertiginosamente, también tiene que transformarse mucho. Pero bueno, nosotros queremos tener resuelta la cuestión presupuestaria, precisamente para dedicar nuestra energía no a mendigar lo que nos corresponde, sino a hacer esas transformaciones que están pendientes. Entonces hay que saber leer en su justa dimensión lo que la sociedad argentina dijo en la marcha y en la movilización. Vale para todos, vale, y empiezo al revés. Para las autoridades de las universidades nacionales hay un respaldo fuerte a la formación pública universitaria. Eso implica asumir con mayor énfasis y responsabilidad ese camino que todavía tenemos que transitar. Es un mensaje para el Congreso de la Nación. El Congreso tiene, como decía, competencias en materia presupuestaria y tiene que abocarse al tratamiento de los proyectos presentados sin más dilaciones. Y es un mensaje para las autoridades nacionales. Independientemente de la situación, la Argentina dijo hay que priorizar esto. Y cuando uno lo prioriza, lo jerarquiza como política pública. Cuando lo jerarquiza como política pública, le tienen que destinar el presupuesto que corresponde. Hay contradicciones inclusive históricas en el gobierno, porque por allí hablan de la educación gratuita, teniendo una postura por ahí hasta contraria, pero por otro lado reivindican a Avellaneda, a Alberdi, a Roca, que desde ese punto de vista durante sus presidencias se garantizó la educación pública y gratuita. Y también este tipo de contradicciones llevan a manifestar expresiones de violencia, porque ha habido chicos que han padecido, referentes estudiantiles, que han padecido un hostigamiento por el solo hecho de reclamar un derecho que es compartido por todos. Varias cosas ahí. Es muy grave lo que viene pasando en varias universidades, en particular con mayor virulencia en nuestra universidad. Primero fue la presidenta de la Federación Universitaria, con un hostigamiento brutal en redes sociales. Hace pocos días fue un estudiante de la Escuela de Enfermería, también por su condición de
de militante, y la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes, con 2 amenazas muy graves, con un sobre conteniendo una bala y fotografía de las personas saliendo de su hogar, diciendo que esa era lo que le tocaba. Pero creo que hay que inscribirlo primero en un discurso que promueve permanentemente y sistemáticamente la violencia, y que eso hace que la sociedad se sienta habilitada o legitimada para actuar de igual forma. A veces se olvida algo tan básico o elemental, que es que quienes tenemos alguna responsabilidad institucional, yo me hago cargo de la que me corresponde como rector, cuando decimos algo, cuando hacemos algo, también hacemos docencia. Y nuestras comunidades se sienten más o menos habilitadas a hacer tal o cual cosa en función también de los límites que las propias autoridades marcan. Entonces, claramente estamos en un contexto mundial, de un mundo que es cada vez más frecuentemente hostil y deshumanizante, que hace de la violencia su modus operandi. Argentina no escapa a ese fenómeno, pero además de repudiar lo que pasó, de solidarizarnos con los estudiantes, de contribuir con la justicia para que pueda esclarecer lo sucedido, yo creo que hay que provocar esta conversación pública, hay que reflexionar respecto a lo que está pasando, porque no nos conduce a ningún lugar bueno esto que sucede y pone en riesgo los umbrales mínimos de convivencia democrática. No puede ser que en el país nada se pueda discutir si no es con gritos, no puede ser que nadie se pueda sentar en una mesa a conversar con alguien que piensa distinto, no puede ser que todo se tenga que resolver a través de la violencia o en redes sociales. Habrá que discutir alguna vez también cuál es el rol que cumplen las redes y qué es lo que facilitan y habilitan, que yo creo que también empobrecen el debate público y nos hacen peores como sociedad. Bueno, esto hay que empezar a decirlo. Y nosotros somos además una institución educativa, tenemos que hacernos cargo de dar esa discusión y ese debate. Y después creo que hay un desprecio por lo público en general y por la educación pública y la formación universitaria pública y la ciencia pública en particular. Ahora, también hay que decir que de Sarmiento para acá la República Argentina fue la educación pública. Claro. En un país que no pudimos resolver los grandes problemas estructurales, si hay algo que hicimos bien fue precisamente eso, aun cuando requiere reformas, aun cuando hay muchas cosas para cambiar. En 1884 abrazamos la ley 1420. Y hay cosas que se dicen que son pre-sarmientinas, es un retroceso fenomenal para la sociedad. Nosotros no vamos a resolver los problemas estructurales si no cuidamos estas cosas. Tenemos el 60% de los chicos bajo la línea de pobreza. Si hay un dispositivo que tiene que funcionar mejor porque nos permite contener a esos chicos, es la educación pública. La Universidad Pública Argentina, que es inédita porque no se reproduce en su fisonomía en ninguna otra parte del mundo, es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal. Yo soy nieto de abuelos analfabetos, hijo de un padre inmigrante, no podría ser profesional si no fuera por el sistema universitario argentino, y como la mía hay miles de historias que pasaron y que están pasando hoy. Y la ciencia es lo que priorizan los países desarrollados, porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para poder crecer está precisamente ahí. Invierten 2, 3 o 4 veces más de lo que invierten en la Argentina porque comprendieron a tiempo cuál es el camino. Bueno, nosotros tenemos que cuidar estas cosas. Franco, ha sido muy gentil, ¿eh? No, a ustedes, muchas gracias. Seguimos en Hora Política.